En esta temporada 2 de los Juegos del Cumplimiento, te platicaré en 14 episodios los 14 pasos para implementar un programa de cumplimiento en tu empresa. Síguenos, suscríbete a este canal. El episodio 4 de los Juegos del Cumplimiento temporada 2, y hoy platicaremos del tercer paso. Conoce algunos de los métodos de análisis de riesgos más utilizados para que elijas el que más le convenga a tu organización. Uno de los primeros métodos, el What If, es este análisis que es el ¿qué pasaría si? Esta es una herramienta muy sencilla y fácil de entender para cualquier gestor, conferencista, consultor, empresario. Usualmente se utiliza en la primera fase de la gestión cuando apenas se están identificando los riesgos. Después, este método puede complementarse con un análisis un poco más profundo de los riesgos, sus causas y utilizar otras técnicas adicionales. Esta metodología de administración de riesgos, ¿en qué consiste? Bueno, pues en programar reuniones entre nuestros colaboradores y funcionarios o servidores que conozcan a fondo el proceso que se pretende analizar. En esta primera reunión se programa para hacer una lluvia de ideas y dentro de estas se formulan preguntas que te van a ayudar a visualizar los posibles problemas que tengas dentro de tu organización. De ahí el nombre What If, porque cada una de esas cuestiones comienzan ¿de qué forma? Pues ¿qué pasaría si falla la maquinaria? ¿Qué pasaría si hay una interrupción de energía? ¿Qué pasaría si nos detienen en la aduana? ¿Qué pasaría si viniera mercancía no declarada dentro de un cargamento? Y en reuniones posteriores, este grupo, junto con unos expertos, va a encontrar las respuestas pertinentes para abordar las preguntas que formulaste previamente. Esto procurando identificar las causas, las consecuencias y sobre todo determinar las recomendaciones. Justamente esta es una de las principales ventajas que tiene el análisis What If, pues nos va a permitir realizar una revisión exhaustiva de una amplia categoría de riesgos. Otro método es el análisis preliminar de riesgos, por sus siglas APR. Esta metodología de gestión de riesgos también forma parte de un análisis inicial. ¿Y lo utilizas para qué? Pues para identificar posibles riesgos cuando el proyecto apenas está comenzando. Este primer paso en el análisis preliminar de riesgos es identificar todas las actividades que forman parte de un proyecto o de un proceso. Y vas a intentar reconocer los posibles problemas que se puede enfrentar en cada una de las fases. Con esos datos llenas una tabla de registro y en una de las columnas se describen los riesgos que se identificaron, en otra ubicas las posibles causas, en una tercera puedes enlistar las consecuencias y en una última puedes situar las categorías de riesgos. ¿Con qué? Vas a combinar la frecuencia y la gravedad del riesgo para poder clasificarlos y definir cuáles van a ser tus prioridades. Cuanto más probable, acuérdate, sea un riesgo y más graves sean sus consecuencias, pues mayor atención le vas a dar. Con esos criterios, los riesgos vas a clasificarlos de menores, moderados, serios o catastróficos. Y así vas a poder priorizar dentro de una matriz de riesgo, bueno, pues cuáles son los que debes de identificar de manera inmediata. Ahora, otro método de análisis, pues los 5 porqués. El objetivo de esta técnica es que llegues a la causa raíz de un problema, pero en este caso específico. Vas a descartar las respuestas más inmediatas y superficiales. Así, ¿no? Vamos a pensarlo como los niños, cuando empiezan a preguntar sobre el por qué un tema o sobre por qué otra situación. Y este método, ¿qué te va a permitir? Pues tener una indagación que va a consistir en formular preguntas que sean identificadas o que te ayuden a ver dónde puede haber un problema. Esta metodología de riesgos debe desarrollarse en un grupo. Y en primer lugar vas a plantear el problema, después vas a formular la pregunta y finalmente, al final, buscas la respuesta encontrando la causa raíz. Esto es contrario a lo que el nombre de la técnica indica, de 5 porqués, ya que no es necesario que se restrinja el análisis a 5 preguntas. La cantidad de cuestionamientos que te puedas hacer la vas a determinar de acuerdo a la complejidad del problema que pretendes abordar. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se está demorando las entregas que estoy haciendo? ¿Por qué mis mercancías no están llegando a destino? ¿Por qué no han cruzado la aduana?
por qué los camiones están tardando, por qué no ha llegado la mercancía para la producción, por qué tengo problemas con los trabajadores, por qué el internet está fallando, no sé. Y cada una de estas va a llevarte a que logres, ¿no?, identificar la situación o la solución. Hay otro más que por sus siglas es FMA. Esta metodología de gestión de riesgos es en realidad una técnica, esta es una técnica de ingeniería. Y en principio, pues se dice, dentro de lo que está documentado, que fue creada por la NASA para después la adaptaran distintas industrias e incluso distintos campos de investigación. El método FMA consiste en identificar, clasificar y eliminar las fallas de los proyectos o de los procesos antes de que ocurran. Imagínate, un cohete en la luna y que no tengas todo esto identificado, pues bueno, pues no regresan los astronautas. Y este método FMA empieza identificando las posibles fallas y efectos, posteriormente crea una clasificación de ellos, le pone una puntuación de los riesgos y determina de acuerdo a 3 criterios: frecuencia, gravedad, detección. Con estos 3 puntos se aplica la fórmula para establecer cuáles son las fallas más graves o menos graves. Los riesgos más críticos, por supuesto, deben de ser atendidos primero que los demás. Aquí otro método, pues una lista de chequeo, un checklist. Esta es una herramienta que utilizamos casi todos, en donde puedes confirmar las medidas preventivas de los procesos de análisis y riesgo, si se están adoptando o no se están adoptando. ¿Y qué consiste? Pues en montar, literal, una lista con todos los riesgos que has identificado, sus recomendaciones de prevención, correspondiente incluso empoderar a la persona que va a implementar esa recomendación, y frente a cada uno llenar en una casilla si la tarea ya fue realizada o no fue realizada. Estas listas, estos checklists o listas de chequeo, pues es un método de análisis de riesgo que te puede ser útil. Son sencillos de utilizar, son fáciles de hacer, son fáciles de usar, son fáciles de entender, e incluso lo puedes implementar en cualquier actividad, proceso, incluso te puede ayudar a facilitar la toma de decisiones. Esto, ¿no?, es parte de lo que ustedes pueden llegar a implementar. Hay otro, por ejemplo, la matriz SWOT, y esta matriz es uno de los métodos que seguramente tú debes de conocer para poder gestionar el riesgo. Esto consiste en el análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. Este método comienza, por supuesto, con un análisis interno en el que identificas las fortalezas y los puntos débiles de tu negocio. Luego analizas el contexto externo que identifica las oportunidades y amenazas. Otro, por ejemplo, el diagrama Ishikawa. Este método te va a ayudar a gestionar el riesgo. Es conocido este diagrama porque parece una espina de pescado y tiene en cuenta todos los factores involucrados en un proceso productivo: material, método, medida, máquina, medio ambiente, mano de obra, bueno, etcétera. Y aquí también se da una serie de lluvia de ideas o sesiones en donde generas algunas soluciones con creatividad e intentas también a través de estas sesiones, bueno, lograr una mejor comprensión en tu equipo de las causas que originan ya una falla o un problema. Otro es un cuestionario de análisis de riesgos. Este cuestionario pues es una serie de preguntas para definir la posibilidad de que sucedan algunos eventos que te lleven a afectar la reputación o alguna pérdida. Estas interrogantes tocan cuestiones que pueden implicar algún riesgo, y después de que armas esa lista, se deben de revisar, se deben de complementar. ¿Por qué? Porque deben de estar adecuadas a los requerimientos de cada proyecto o cada proceso. ¿Esta herramienta para qué te va a servir? Pues para también tener una gráfica, para tener una información que te funcione, que te ayude de manera sencilla a identificar y a corregir o a prevenir alguna contingencia. Otro, pues es la gráfica de flujo de procesos. Esta es una herramienta que ¿para qué te va a servir? Para analizar el riesgo, ¿no?, una muestra. Y esta muestra del riesgo la vamos a generar de manera gráfica. Vamos a ver cuál es la secuencia en el funcionamiento del proceso, y dentro de ese tipo de gráfica es importante que determines el flujo de las actividades de la empresa. Estos diagramas se utilizan muchísimo dentro de la nomenclatura estandarizada de organización, como son las ISOs, y ahí te ayudan, dentro de esas ISOs, a poder comprender sin importar el proceso que estés describiendo, porque acuérdate que todo lo puedes aplicar. Eso es lo bonito de este tipo de actividades. Otros que ya están más enfocados a los temas financieros o fiscales,
pues los vas a vincular con los análisis que se tengan que hacer de estados financieros, en materia fiscal, en materia de lavado de dinero, en información corporativa de la empresa, y ahí es donde tú vas a evaluar los errores y los desaciertos que tuvo tu organización, con la intención de que puedas incorporar esos a tus proyectos anteriores. Identificas los problemas, determinas las pérdidas que generaron, identificas y sitúas cuál fue el riesgo, y al tener todo este panorama de comprensión de tu negocio y de tus procesos, bueno, con esa información que tienes a la mano, tu equipo interno o tu equipo externo, tus líneas de defensa, ya sean 3 o ya sean 4, van a poder definir la probabilidad de que eso te suceda. Y vas a poder también identificar que esas fallas no vuelvan a suceder y vas a tomar esas acciones de prevención oportuna que te van a beneficiar de manera muy importante. Otro son las inspecciones. Las inspecciones, ¿para qué te sirven? Pues para supervisar. ¿Qué vas a supervisar? El contexto, tanto de la industria, del servicio, del comercio, de toda la actividad que realizaste. Esto te ayuda a tratar de identificar de una forma imparcial la parte operativa de los riesgos. Vas a poder sacar conclusiones, vas a extraer información dentro de un contacto que vas a tener físico con los procesos y las actividades que se desarrollan, sobre todo en las que se encuentra de mano, ¿de quién? De un recurso humano dentro de la empresa. Pues bueno, este episodio me parece muy especial, espero te sirva y recuerda que todas estas metodologías las puedes combinar, puedes escoger una, es más, date cuenta que ya estás implementando algunas de estas metodologías. Las puedes buscar, por supuesto, en nuestra página tlcasociados.com.mx y te invito a que te suscribas a nuestro canal para que sigas escuchando la temporada 2 de los Juegos del Cumplimiento. La próxima semana, recuerda, martes y jueves, vamos a estrenar el episodio siguiente, que va a ser un episodio que seguramente te va a fascinar. Suscríbete a nuestro canal.